Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alberto Alvarado Rojas, alumno del Instituto Universitario del Estado de México, de la Maestría en Educación Superior, Modalidad en línea. Para la materia de ética y valores en la educación, tenemos como proyecto final presentar el trabajo de ética y los valores en la educación como herramienta de transformación y reculturación de la sociedad. Dentro de esta tabla de contenidos tenemos como primer punto, que es la ética. Abordaremos el tema de valores en la educación, pedagogía crítica, conciencia moral, axiología y bioética y conclusiones. Todos queremos que la sociedad del futuro sea más sostenible, justa e inclusiva. Por eso, esta tarea debe implicar a gobiernos, instituciones educativas y una ciudadanía comprometida y responsable. Con una educación en valores sentamos las bases de esos ciudadanos que trabajarán para lograr un mundo mejor. Lo hacemos con un aprendizaje orientado a la ética, los valores morales, la empatía y el respeto hacia los demás. La idea de la ética en la educación la convierte en una herramienta liberadora, cuyo rol en el proceso educativo es sacar lo mejor del maestro y del alumno, en todos los sentidos posibles. Sin embargo, lo primero que se debe tener en cuenta para hacer esto posible es estar atentos a la posición como individuos que tenemos en la sociedad. Por lo tanto, no podemos reducir y tampoco permitir que se nos reduzca como individuos, sino más bien debemos construirnos basándonos en lo que somos y en el contexto en el que interactuaremos y nos desarrollaremos. Es así como Quintero expresa que la educación en valores busca formar individuos que mañana sean constructores de nuevas sociedades dignas, honestas y humanas, ya que educándolos en valores se aprende a convivir con los demás en paz y en armonía, con respeto y solidaridad, cooperativos a trabajar y compartir con los que los rodea, valorando el trabajo como un hecho social y necesario para mejorar la calidad de vida. Como introducción tenemos la crisis mundial del aprendizaje y qué hacer al respecto. En este trabajo de investigación abordaremos principalmente los conceptos generales de ética, valores en la educación, pedagogía crítica, conciencia moral, axiología, bioética y todos los conceptos que estén relacionados como herramientas que permitan una transformación y reculturización de la sociedad, ya que es necesario primero que todo aclarar las definiciones para poder aplicarlo a los distintos apartados de esta. Nos basamos principalmente en la ética encaminada hacia la enseñanza, hacia la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que es uno de los puntos más importantes en el momento de desarrollar una sociedad. Ética. La ética y la educación son conceptos que nos unen en un entorno al ser humano, ya que este es esencialmente personal y comunitario. Podríamos decir que el ser humano satisface su naturaleza cuando se establece relaciones de sentido con la humanidad por medio de las comunicaciones, puesto que está en su esencia. Educación proviene del vocablo educere, que significa conducir, guiar y también sacar hacia afuera, desarrollar lo que está implícito. Además, también consiste en lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer, lo que constituye a los valores educativos que se nos entregan desde infantes, siendo estos muy fundamentales. Es decir, la educación muestra el modo en que podemos lograr lo propuesto en la normativa, en tanto la ética dicta lo que es lo que hay que hacer. Tanto la ética como la educación se combinan de forma viceversa. Este conjunto de educación y ética juega un papel fundamental en lo que es la construcción de un cambio para nuestra sociedad, ya que ciertamente la ética regula necesariamente la actividad educacional, convirtiendo a la educación en la dimensión perfeccionadora de todas las otras estructuras de la sociedad en la que vivimos. La formación de los educadores que nos proponen Giroux y McLaren apuntan a la afirmación y la práctica del discurso de libertad y democracia a través de una formación en el diálogo, debate y compromiso social, que permite la conformación de ciudadanos defensores y activistas del derecho y la libertad y de la conquista y ampliación de los otros derechos sociales. Tal como nos plantea Freire, es que estoy absolutamente convencido de la naturaleza ética de la práctica educativa, en cuanto a la práctica específicamente humana. No podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda de la ruptura de la opción como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. De lo que se trata es de una educación y ética radical que se apropie de su sentido histórico y que se comprometa con la democracia, justicia e igualdad, lo cual implica por una parte la crítica contra prácticas ideológicas y sociales y de mecanismos de poder y dominación en la vida escolar cotidiana y por otra parte incentivar la construcción de una visión de democracia entendida como lucha por la ampliación de los derechos de todos a una mejor calidad de vida. Así lo apunta Carlos Torres. Valores en educación. ¿Cómo arreglar un sistema educativo roto sin más dinero? En palabras de Sabater, cada individuo debe construirse a sí mismo, a partir de sus vivencias y valores, sin necesidad de ignorar al otro, sino teniendo en cuenta que el bien propio no puede desligarse del de la comunidad. Es así como la individualidad de cada uno de nosotros pasa a ser una parte importante en la sociedad, ya que una no podría existir sin la otra. Sabater dice que en el momento en que cada cual renuncia a pertenecer solo a su pequeño círculo y lo abre para asumir aquello que es ajeno del mismo, eso es el nacimiento de la ciudadanía. Es cierto que como maestros no somos la ciudadanía,
No somos superhéroes ni somos seres humanos perfectos. Sin embargo, tenemos en nuestras manos la oportunidad de compartir y sembrar valores tales como la libertad, la tolerancia y el respeto, con respecto a la vida de la forma de verla y vivirla. Sabater relaciona esta libertad con la ética y dice que esta última ayuda a mejorar como seres humanos en el momento en el que vemos a los demás como un argumento en contra lo que pensamos o creemos, sino como otro ser humano, dotado de razón que comparte sus opiniones, la cual es fundamental para una convivencia sana. Pedagogía crítica. Profesores que dejan marca. Hoy la significatividad del conocimiento se mide por la inmediatez del uso del mismo. Todo aquello que no sirve para lo inmediato es descartable, ya que en el bolsillo cargan un popular dispositivo que cuentan con acceso a las bibliotecas más grandes del mundo, a las plataformas de videoconferencias, jamás imaginadas, a los procesadores de textos que hace nada más que una década eran casi inamovibles. Y en esto nos referimos al celular. Más allá de las múltiples modalidades en las que cuentan las instituciones para la construcción del saber, en cuanto a los estudiantes y todo aquel que pretenda aprender, para el que pretenda enseñar, el contacto humanizante en tiempos de máquinas será siempre la herramienta de conexión y construcción del conocimiento socialmente válido, inmediato en su importancia, y es y será siempre un docente el que deje las marcas. Sobre todo en las instituciones públicas donde se recomienda ser más empático con los estudiantes, ya que suelen ser el sector más vulnerable y con el mayor índice de deserción. Las cualidades del profesorado que dejan marca: pasión, compromiso, modelos, fe en todo su alumnado, actitud incluso antes que la aptitud, ser inspiradores pero haciéndoles a sus discípulos protagonistas de su aprendizaje de su vida. Uno merece las oportunidades, pero no merece las enormes oportunidades que tenemos en la vida si uno no es capaz de luchar para que otros también las tengan. Yo a eso le llamo educación. Oscar Guillén. Conciencia moral. ¿Cómo arreglar una escuela rota? Dirige sin miedo, ama con fuerza. Según Frodishin, esta es una interpretación subjetivista a definir el valor de cómo un estado objetivo de orden sentimental que hace referencia al objeto en cuanto a este posee la capacidad de suministrar una base efectiva a un sentimiento de valor. En conclusión, el valor no se encuentra en el objeto, el origen y fundamento de los valores está en el sujeto que valora. Así las cosas adquieren valor por el interés que suscitan, y este determinado por los que nos agrada. Siguiendo los mismos planteamientos psicológicos de la teoría subjetivista, Reyero cuestiona y matiza la teoría de su maestro, defendiendo la idea de que el valor no solo tiene relación con un sentimiento de agrado o desagrado ante un estímulo, sino que surge y se fundamenta en el deseo y apetito por los objetos. Para Reyero, las cosas son valiosas porque las deseamos y apetecemos, y en este sentido el valor se relaciona tanto a lo existente como al objeto ausente o inexistente. Dentro de los estudios subjetivistas axiológicos surge en el campo de la ética profesional la escuela neokantiana, otra forma de interpretación de la naturaleza subjetiva de los valores. De esta corriente se va a considerar el valor de todo como una idea. Para los partidarios de esta teoría, las ideas tienen un papel más importante que los estados de placer o de valor de la conducta. No se puede valorar un acto, un objeto, si no se posee la idea de qué se refiere a ello. No se trata de nuestras acciones personales, subjetivas, sino de nuestras ideas y de los particulares de cada cual, sino de las que rigen el pensamiento de todos los hombres. Con ellas hay que contar para el saber lo que es valioso o no. Según Gervilla, los partidarios de estos planteamientos neokantianos van a definir el valor como una pura categoría mental, una forma subjetiva a priori del espíritu humano, sin más contenido que aquel que le presta la estructura formal de la mente, una idea dependiente del pensamiento colectivo humano. Esta postura, según Frondizi, surge como reacción contra el relativismo, implícito en la interpretación subjetivista y la necesidad de hacer pie en el orden moral estable. Para los subjetivistas es el hombre quien descubre el valor de las cosas, al igual que ocurrió dentro del subjetivismo axiológico. Entre los partidarios del objetivismo se van a fraguar dos perspectivas distintas a la hora de concebir la naturaleza de los valores. Uno defenderá el valor como idea, escuela fenomenológica, y otro como real, perspectiva realista. Axiología y bioética. Todo niño necesita ser un campeón. Ningún aprendizaje significativo puede ocurrir sin una relación significativa. James Comer. James Comer dijo que ningún aprendizaje significativo puede ocurrir sin una relación significativa, y es que es común subestimar lo importante de la relación humana entre alumno y profesor. Numerosas veces en tu carrera como docente te habrás encontrado con un alumno o alumna que te resulta desagradable o que simplemente no te cae bien, pero la verdad es que los niños o niñas no pueden aprender de la gente que no les gusta, así que si de veras quieres que aprendan, de ti vas a tener que disimular. Porque todo alumno, sea difícil o fácil de llevar, necesita un campeón, alguien que sea en él cuando ni siquiera a él mismo le queden fuerzas para ello. Rita Pearson. Para un mayor conocimiento de la naturaleza de los valores en el ámbito profesional, se presentan a continuación sus características fundamentales. Muñoz establece que los valores se pueden clasificar en valores vitales y valores culturales, los cuales dependen de la identidad. Esta identidad viene determinada por valores lógicos, estéticos, éticos, metafísicos y vitales.
Por esta razón, cada una de las clasificaciones que han diseñado los axiólogos e investigadores están influenciadas por la concepción de valor que defienden, aunque, como lo establece Marín, pensadores que curiosamente y pese a sus concepciones profundamente diferentes, subrayan coincidencias fundamentales que permiten un lenguaje común y un buen punto de partida para posteriores desarrollos. La biótica es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Puntos básicos de la biótica. La biótica se ocupa de conflictos éticos que se derivan de los avances de la ciencia y la medicina, huyen de los posicionamientos morales extremos y no pretenden dar respuestas determinadas y definitivas. Ante los conflictos pretenden aportar elementos para la reflexión crítica y argumentada, exhorta que las decisiones sean tomadas en un contexto de diálogo y respeto. Vivir conscientemente. Tomar conciencia es darse cuenta del hecho de estar vivo, es estar ahí con los 5 sentidos, con todo el propio ser, es saber que estoy siendo, es saber que estoy mirando, es saber que estoy oliendo, escuchando, disfrutando de todo lo que ofrece la realidad, es estar despierto en el verdadero sentido del despertar. Francesc Torralba. Ciertamente la sociedad se caracteriza por la disparidad de creencias e ideas del bien. En el ámbito de la salud, por ejemplo, surgen conflictos entre la voluntad de los pacientes y el criterio de los profesionales. La bioética no es como un protocolo que dictamina cuál de las dos actitudes es la correcta, sino que aporta unos elementos de reflexión que ayudan a analizar la situación concreta con el fin de construir la decisión más acertada. La bioética no determina cuál es el bien, sino que alienta a las personas inmersas en la situación del conflicto para que lleguen a un acuerdo a través del diálogo y del respeto. Conclusiones. Se puede concluir mencionando que el fin de la ética en la relación a la educación es comprender que ésta debe estar presente en toda formación educativa, y al mismo tiempo se debe establecer clara y correctamente la labor profesional de docente, que no solo se encarga de asignar una tarea o es responsable de la educación en cierto nivel, sino quien está presente cuando las realidades de hoy exigen su preocupación y ocupación en tal dirección como parte de la integridad y calidad de un profesional efectivamente apto para enfrentar y resolver las demandas de los retos más urgentes del mundo actual. Además, el docente debe ser consciente de lo que implica formar estudiantes como seres íntegros, evitando compartimientos antieducativos y ayudándolos a reconocer los valores que los ayudarán a reflexionar críticamente sobre las acciones que ellos decidan. Por otro lado, el financiamiento y la tecnología no son los únicos que logran un avance en la sociedad para que sea sostenible, sino que para ello se hace cada vez más necesario el preparar un plan ético a los estudiantes y para esto el docente debe encargarse científica y ética y ir moralmente preparando, además de responsablemente comprometido con dicha función intransferible de la educación. Por lo tanto, el docente debe contar con una ética profesional que lo siga y caracterice de manera integral, no solo superficialmente, sino en su accionar directo en el aula, en su profesión y como parte de la sociedad. Se hace necesaria y urgente una educación ambiental orientada al desarrollo sostenible, que promueva desde los valores integrativos un sujeto consciente, político, histórico y ético, la comprensión de las dimensiones de la crisis civilización como crisis planetaria y territorial, una crisis de las ciencias y del conocimiento en la que está implicada la educación ambiental en su responsabilidad en la formación de sujetos humanos críticos. El paradigma imperante de carácter restrictivo, lineal e instrumental tiene las lecturas parciales del plano real histórico, no permite una comprensión de las complejidades de las relaciones e interacciones entre los sistemas sociales como sistemas culturales y el ecosistema natural, de ahí la importancia de un nuevo paradigma complejo e interdisciplinario. La escuela es un agente ideal para la formación de valores en los alumnos. Estos valores en el currículum se hacen patente en los temas transversales, pues estos temas se desarrollan a lo largo de los contenidos. La mala enseñanza de una educación de valores puede provocar que no se asimile de la mejor forma. Por ejemplo, cuando no hay una relación entre lo que se pregona y lo que se hace, esto provoca en un alumno un desconcierto total. Quizá la única manera de compartir con los alumnos los valores básicos en los que creemos es mostrar con nuestra práctica cotidiana que esos valores son algo más que una hueca moralidad con la que es fácil quedar bien, son algo tan importante que en lugar de hablar de ellos preferimos mostrarlos en nuestra actividad cotidiana. Por ello, el docente no puede verse sino como un agente moral, alguien cuyo trabajo debe ser entendido como un arte práctico en el que fundamental es la dimensión moral. Lo que al final cuenta para la educación en valores es el clima que intentamos crear y que no puede lograrse si no somos capaces de asumir un compromiso firme en torno a unos valores básicos, compartidos y expresados en nuestra práctica educativa docente. En esta parte tenemos la bibliografía, que es la que he llegado a consultar para tener como referencia para ese trabajo de investigación. Como conclusión de manera personal, tenemos que la ética en la educación es una herramienta fundamental para el buen quehacer de los estudiantes a la hora de ser profesionistas, cuyo campo laboral debe ser honesto y basado en valores morales que le permitan su correcto devenir en una sociedad que cada día está más influenciada por
por la incertidumbre de lo que es lo bueno y lo malo. Por su atención, muchas gracias.